Cuento número 1. El caballo que aprendió a descansar. Había una vez un caballo que vivía en una pradera extensa, rodeado de hermosos paisajes y una vida llena de libertad. Su vida era un constante correr, siempre galopando a gran velocidad, disfrutando de la sensación del viento en su rostro. El caballo no entendía el concepto de descanso. Para él, su propósito era moverse sin cesar, saltando obstáculos, cruzando campos y recorriendo largas distancias sin detenerse nunca. Sentía que su valía estaba en su capacidad de correr, en su energía infinita y en la velocidad con la que podía alcanzar cualquier meta que se propusiera. Cada día el caballo trotaba durante horas, siempre con la mente fija en su próxima meta, en el siguiente objetivo que debía alcanzar. Sentía que si se detenía, si pausaba su marcha aunque fuera por un instante, perdería el ritmo y tal vez hasta su propósito. La vida era una carrera constante, una carrera en la que no cabía la pausa, solo la acción. En sus recorridos por la pradera, el caballo veía a otros animales que de alguna manera tomaban pausas. Un ciervo descansaba bajo la sombra de un árbol, un grupo de aves descansaba sobre una roca al borde de un lago, y hasta un pequeño conejo se tomaba su tiempo para saborear la hierba fresca que crecía a su alrededor. Sin embargo, el caballo no comprendía la razón por la que esos animales podían permitirse detenerse. ¿Por qué descansar cuando se podía correr más rápido, cuando se podía avanzar sin freno? El tiempo pasó y, aunque el caballo mantenía su ritmo imparable, algo comenzó a cambiar en su cuerpo. Sus músculos se sentían más tensos, sus patas ya no respondían con la misma agilidad y su respiración se volvía cada vez más pesada. A pesar de todo, él continuaba corriendo, ignorando las señales de su propio cuerpo. Ya no disfrutaba tanto del viento en su rostro. De hecho, cada vez se sentía más cansado, más agotado, pero se obligaba a seguir adelante. Su determinación de correr sin parar lo había llevado al límite. Un día, después de un largo recorrido, el caballo sintió una punzada aguda en sus patas. Decidió detenerse un momento para descansar, pero su cansancio era tan grande que, al intentar dar un paso más, se desplomó en el suelo. Ya no podía continuar. Estaba exhausto, con su cuerpo al borde de la fatiga extrema. Durante horas permaneció acostado en la pradera, incapaz de moverse, con la cabeza entre sus patas y el corazón latiendo lento, sintiendo cómo su cuerpo pedía descanso. Pasaron los días y el caballo permaneció en ese estado. No podía moverse, y su cuerpo lentamente comenzó a recuperar fuerzas, pero le costaba aceptar que necesitaba tomarse un tiempo para recuperarse. Mientras yacía en la pradera, observó a su alrededor. El sol se alzaba y se ponía, y los otros animales seguían con sus vidas. El ciervo continuaba buscando hierba fresca, las aves volaban por el cielo, y el conejo saltaba de un lado a otro, siempre con su tiempo de descanso bien equilibrado entre actividad y pausa. El caballo se dio cuenta de algo que nunca había comprendido. El mundo seguía su curso. No todo estaba basado solo en correr. Había un equilibrio que él había ignorado. Un equilibrio que consistía en trabajar, pero también en detenerse, en descansar para continuar con más fuerza. Poco a poco, el caballo empezó a entender que no se trataba solo de avanzar y avanzar sin parar. Su cuerpo le había mostrado los límites de su energía, pero también le estaba enseñando una lección valiosa. El descanso no era un lujo ni una pérdida de tiempo, sino una necesidad. Así como el viento necesita calmarse para continuar su curso, él también necesitaba momentos de calma para recuperar fuerzas y seguir adelante con más vigor. Con el paso de las semanas, el caballo aprendió a reconocer los momentos en los que debía detenerse. Ya no veía el descanso como un obstáculo, sino como una parte fundamental de su vida. Ahora, cuando corría, lo hacía con una mayor conciencia, sabiendo que para seguir disfrutando de su libertad y alcanzar nuevas metas, debía encontrar un equilibrio entre su esfuerzo y su descanso. Cuando se sentía fatigado,
No dudaba en tomarse un tiempo para reponer energías. Aprendió a ser paciente con su cuerpo y, más importante aún, aprendió a ser paciente consigo mismo. El caballo ya no vivía con la constante presión de tener que estar en movimiento todo el tiempo. Se dio cuenta de que la vida era más plena cuando se sabía cuándo detenerse y cuándo avanzar. El equilibrio entre esfuerzo y descanso era la clave para una vida verdaderamente satisfactoria. Ahora comprendía que, al igual que la naturaleza tenía sus ciclos de descanso y renovación, él también necesitaba los suyos. Y así, el caballo vivió su vida con una nueva perspectiva, disfrutando tanto de sus momentos de acción como de aquellos de descanso, sabiendo que ambos eran igualmente importantes para lograr una vida plena y equilibrada. Moraleja: el equilibrio entre trabajo y descanso es esencial para mantener nuestra vitalidad, salud y bienestar. Cuento número 2. La araña que tejía sueños. Había una vez una araña que vivía en lo más profundo del bosque, rodeada de árboles altos y riachuelos que reflejaban la luz del sol. Su hogar era una pequeña cueva en la que se sentía a salvo. Pero lo que la distinguía de las demás arañas no era solo su habilidad para tejer, sino la destreza con la que creaba telas tan hermosas que cualquiera que las viera se quedaba asombrado. Desde lejos, su telaraña brillaba con destellos dorados cuando la luz del sol pasaba a través de ella, y su intrincado diseño parecía un mural de arte vivo, un lienzo de hilos que se extendían delicadamente por su espacio. Cada día, la araña dedicaba horas a tejer, hilando pacientemente cada hebra. Para ella, tejer no era solo un medio para hacer su hogar, sino una forma de expresión, casi como si sus hilos fueran palabras en un lenguaje que solo ella podía comprender. Cada telaraña que tejía era única, y la araña sentía que en cada una plasmaba sus propios sueños, sus pensamientos y sus deseos más profundos. Aunque solo era una araña pequeña y solitaria, sentía que su arte podía ser tan grande como el mundo entero. Un día, mientras tejía una nueva tela cerca del arroyo, un grupo de mariposas pasó volando. Al ver la telaraña, se detuvieron en el aire y comenzaron a admirarla, sorprendidas por la belleza y complejidad de su diseño. Las mariposas, fascinadas por la obra de la araña, comenzaron a comentar entre ellas: «¡Qué hermosa es esta telaraña!». «Swing», dijo una. «Nunca habíamos visto algo así. Es como si cada hilo tuviera vida propia», añadió otra. La araña, al escuchar las palabras de las mariposas, sintió una pequeña chispa de alegría. No se había dado cuenta de que su arte podía ser tan apreciado por otros. Las mariposas le preguntaron cómo había aprendido a tejer de esa manera tan especial, y la araña, con modestia, les respondió que no era algo que había aprendido de nadie, sino algo que había nacido de su corazón, de sus sueños. Con el paso de los días, más y más animales del bosque empezaron a visitar su telaraña. Unas aves, al volar cerca, se quedaron maravilladas ante el brillo de los hilos. Un venado que pasaba por allí detuvo su carrera por un momento para observar la intrincada red. Incluso las ardillas, tan veloces y siempre en movimiento, se paraban a admirar la perfección de cada hilo entrelazado. La araña, al ver que su arte inspiraba a tantos animales, comenzó a entender algo que antes no había percibido. Lo que para ella era una simple forma de expresión, se había convertido en una fuente de inspiración para otros. Uno de esos días, una joven liebre se acercó tímidamente a la telaraña. Al principio, solo la observaba en silencio, pero poco a poco comenzó a hablar con la araña. «Siempre he soñado con poder correr como las demás liebres, con ser rápida y ágil, pero a veces siento que no puedo. Veo a los otros animales correr sin esfuerzo, pero yo me siento atrapada por mis propios miedos y dudas», le dijo con una voz temblorosa. La araña la miró con suavidad y con voz tranquila le dijo: «No todos los sueños son iguales, ni se alcanzan de la misma manera. Tal vez el secreto no está en correr rápidamente, sino en aprender a tejer los hilos de tu propio camino, paso a paso».
La liebre, aunque un poco confundida, se quedó pensativa ante esas palabras. Esa misma noche, la liebre, inspirada por la telaraña y por las palabras de la araña, se dedicó a pensar en sus propios sueños. Comenzó a darse cuenta de que tal vez no se trataba solo de alcanzar sus metas de la manera en que los demás lo hacían, sino de encontrar su propio ritmo, de avanzar con seguridad y confianza. A partir de esa noche, la liebre dejó de compararse con los demás y empezó a creer en sus propias capacidades. Al igual que la araña tejía su telaraña con paciencia, ella decidió tejer su camino con la misma determinación, aprendiendo a confiar en su propio proceso. La araña, por su parte, continuó tejiendo. A medida que los días pasaban, se dio cuenta de que su arte no solo era bello, sino que también tenía el poder de influir en los demás, de inspirarles a soñar. Se dio cuenta de que su creatividad, aunque parecía algo sencillo y pequeño, podía transformar a aquellos que la rodeaban, podía despertar en ellos nuevas ideas, nuevos deseos y una nueva forma de ver el mundo. Había logrado algo que jamás había imaginado. Sus hilos no solo construían una telaraña, sino que tejían sueños en los corazones de los demás. Con el paso del tiempo, la araña dejó de sentirse sola. Aunque seguía viviendo en su pequeña cueva, ahora se sentía conectada con todos los seres del bosque. Cada vez que tejía, sabía que estaba creando algo más grande que solo una telaraña. Estaba tejiendo esperanza, inspiración y creatividad. Al igual que su arte había tocado el corazón de la liebre, había tocado el de muchos otros, recordándoles que todos, independientemente de lo pequeños que parecieran ser, tenían algo valioso que ofrecer al mundo. Moraleja: tu creatividad, aunque pueda parecer algo pequeño o personal, tiene el poder de inspirar y transformar a los demás. Cuento número 3. El pingüino que no sabía nadar. Había una vez un pingüino joven que vivía en una colonia en las frías tierras del sur. Desde que era muy pequeño, había observado a sus compañeros deslizarse por el agua con una gracia asombrosa, saltando y nadando con facilidad entre las olas. Todos parecían disfrutar del agua, deslizándose rápidamente como flechas plateadas en medio del océano. Para ellos, nadar era una habilidad natural, casi como respirar. Sin embargo, el joven pingüino sentía un gran miedo al agua, un miedo que no podía explicar completamente, pero que lo mantenía alejado de la orilla. Cada vez que su grupo se reunía para nadar, él se quedaba en el borde, observando cómo los demás se adentraban en el agua con entusiasmo. Los demás pingüinos no comprendían su temor. ¿Por qué no te unes?, le decían con amabilidad. El agua es divertida, es natural para nosotros. Pero el joven pingüino solo podía imaginar lo peor. El agua helada, el profundo océano que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver, y la sensación de no poder controlar su cuerpo mientras nadaba. Sentía que el agua lo dominaría, que no sería capaz de mantener su cabeza por encima de ella y que se hundiría sin poder volver a la superficie. Un día, mientras el resto de la colonia se preparaba para un gran día de natación, el joven pingüino decidió que debía enfrentar su miedo. No quería ser el único que no pudiera unirse al grupo, que no pudiera disfrutar de lo que para todos era tan natural. Se acercó tímidamente a uno de los pingüinos más viejos y sabios de la colonia, que había nadado por años en el océano con gran destreza. Tengo miedo de nadar, no sé si podré hacerlo. El agua me asusta, le confesó con una voz temblorosa. El pingüino sabio lo miró con una sonrisa tranquila y con paciencia le dijo: el miedo es natural, joven amigo. Todos lo sentimos de vez en cuando, incluso los más grandes nadadores. Lo importante no es dejar que el miedo te controle, sino aprender a confiar en ti mismo y en aquellos que te rodean. A veces, necesitamos el apoyo de otros para superar lo que nos asusta. Animado por las palabras del pingüino sabio, el joven pingüino decidió intentarlo. Se acercó a la orilla, donde el agua tocaba suavemente sus pies, y comenzó a sumergirse poco a poco. Al principio, solo mojó sus aletas,
pero pronto se dio cuenta de que el agua no era tan aterradora como había imaginado. Al contrario, sentía una extraña sensación de frescura y ligereza, como si el agua lo abrazara. Sin embargo, el miedo seguía allí, latente, y cada vez que intentaba avanzar un poco más, sentía que sus patas se volvían pesadas y sus pensamientos nublados por la duda. Fue entonces cuando los demás pingüinos se acercaron a él. Con alegría y sin prisas, comenzaron a rodearlo. «No tienes que hacerlo solo», le dijeron. «Estamos aquí para ti». Un pingüino joven le ofreció una aleta para que se sujetara. Otros se acercaron para nadar a su lado, mostrándole que no tenía que ir rápido ni perfeccionar su técnica de inmediato. «Vamos despacio, no hay prisa», le dijeron, mientras le mostraban cómo mover sus aletas suavemente y flotar con la corriente. El joven pingüino comenzó a sentir un poco más de seguridad. Con cada pequeño paso que daba, sus miedos parecían disminuir. El agua, en lugar de ser algo temible, comenzó a sentirse como un lugar familiar y reconfortante. Aunque aún tenía miedo, ya no estaba solo en su esfuerzo. Sus amigos lo apoyaban, lo acompañaban y lo guiaban, mostrándole que no necesitaba ser perfecto para disfrutar de la experiencia. El miedo que antes lo había paralizado comenzaba a disolverse, reemplazado por una sensación de confianza y diversión. Al principio, solo nadó por unos minutos, pero a medida que pasaba el tiempo, el joven pingüino se fue sintiendo más cómodo en el agua. Cada día que pasaba, su miedo disminuía un poco más. Ya no sentía la ansiedad que antes lo había invadido. Aprendió a flotar, a deslizarse y poco a poco a disfrutar de la sensación de libertad que el agua le ofrecía. Sus compañeros, al ver su progreso, lo animaron con gritos de aliento, celebrando sus logros. «Lo estás logrando», le decían con entusiasmo. El joven pingüino, ahora más confiado, comenzó a nadar junto a su grupo, compartiendo con ellos la alegría de moverse con agilidad por el agua. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado con miedo, había sido capaz de superarlo gracias al apoyo incondicional de sus amigos. Nadaba con gracia, disfrutando de cada momento en el agua, sabiendo que no estaba solo, que podía contar con los demás para enfrentar cualquier desafío. A partir de ese momento, el joven pingüino no solo dejó de temer al agua, sino que también entendió una valiosa lección. El apoyo de los demás puede hacer una gran diferencia en los momentos en los que sentimos miedo o duda. A veces, todo lo que necesitamos es una mano amiga, alguien que nos anime a seguir adelante y nos recuerde que no estamos solos. Con el tiempo, el joven pingüino se convirtió en uno de los mejores nadadores de la colonia y nunca olvidó cómo el apoyo de su grupo lo ayudó a superar sus propios miedos. Moraleja: el apoyo de los demás puede ser clave para superar nuestros miedos. Cuento número 4. El tigre que perdió sus rayas. Había una vez un tigre que vivía en las llanuras, donde el sol brillaba fuerte y el viento acariciaba su pelaje. Sus rayas negras y naranjas lo hacían destacar entre los árboles y la hierba alta, siendo una de las criaturas más temidas y respetadas de la región. Su figura majestuosa y su andar sigiloso le daban un aire de misterio, y todos los animales lo admiraban por su imponente presencia. Para el tigre, sus rayas no solo eran parte de su aspecto físico, sino que se sentía orgulloso de ellas, ya que le daban un sentido de identidad y lo diferenciaban de otros animales. Sin embargo, un día, mientras cazaba en la selva, ocurrió algo inesperado. Durante una persecución, el tigre tropezó con una roca resbaladiza y cayó al río. El agua fría lo arrastró con fuerza, y al intentar aferrarse a un tronco para mantenerse a flote, sufrió un fuerte golpe en su cuerpo. Cuando finalmente logró salir del agua y llegó a la orilla, se dio cuenta de que algo había cambiado. El agua lo había arrastrado tan fuertemente que había perdido varias de sus rayas, especialmente las más visibles en su pecho y costados. Al principio, no lo notó de inmediato.
El tigre siguió caminando con la esperanza de que todo estuviera bien, pero cuando se detuvo frente a un lago para beber agua, vio su reflejo. Se miró de arriba abajo y vio que su pelaje, antes tan distintivo y marcado, ahora estaba irregular, con grandes áreas sin las rayas que tanto lo habían definido. Un sentimiento de vacío lo invadió, como si una parte importante de sí mismo se hubiera ido. Sintió una sensación de desnudez, como si ya no tuviera lo que lo hacía especial, lo que lo hacía único. En ese momento, el tigre no solo se sintió físicamente diferente, sino también emocionalmente vulnerable. El tigre pasó los siguientes días evitándose a sí mismo, alejándose de los demás animales, sintiendo que había perdido su identidad. Su orgullo, que antes había sido tan fuerte, se desmoronó. Ya no quería salir a cazar, no quería caminar por la selva ni mostrar su cara ante los demás. Creía que sin sus rayas ya no sería el mismo tigre respetado y temido por los demás. Con el paso del tiempo, otros animales comenzaron a notar su tristeza. Una zorra, que había sido amiga del tigre desde su juventud, se acercó un día y lo vio de lejos, sentado bajo un árbol, mirando su reflejo en el agua. ¿Por qué te escondes, amigo?, le preguntó la zorra con su tono suave y curioso. El tigre levantó la cabeza, con los ojos tristes. He perdido mis rayas. Ya no soy lo que era antes. Sin ellas, no soy nada, le dijo, sintiendo cómo una ola de inseguridad lo invadía. La zorra, que había vivido mucho tiempo en el bosque y había visto todo tipo de cambios en los animales, lo miró con paciencia. No te preocupes por eso, le dijo con una sonrisa tranquila. Las rayas no te definían. El valor y la fuerza no están en lo que se ve por fuera, sino en lo que llevamos dentro. El tigre no comprendió del todo sus palabras, pero decidió seguir a la zorra mientras ella lo guiaba por el bosque. A medida que caminaban, se encontraron con muchos otros animales, elefantes, ciervos, búhos y hasta pequeños insectos que, aunque no tenían una apariencia tan imponente como la suya, vivían sus vidas con confianza y sin preocuparse por su aspecto físico. El tigre se dio cuenta de que todos, sin importar su forma o tamaño, tenían algo especial dentro de ellos que los hacía únicos y valiosos. Nadie los juzgaba por sus apariencias. Cada uno tenía su propio papel en el vasto ecosistema. La zorra continuó enseñándole al tigre que lo más importante no era lo que se veía en el exterior, sino las cualidades que uno poseía en su interior: la valentía, la inteligencia, la lealtad y la capacidad de amar. Tus rayas te hacían visible, sí, pero no eran lo que te daban fuerza. El verdadero poder viene de lo que eres, no de cómo te ves. El tigre comenzó a comprender lentamente el mensaje de la zorra. Decidió volver a cazar y a moverse por la selva, no por lo que los demás pensaran de él, sino porque entendió que su valor no dependía de sus rayas. Ya no le importaba si tenía o no su pelaje perfectamente marcado. Lo que importaba era su corazón, su agilidad y su capacidad para enfrentar los desafíos que la vida le presentara. A partir de ese momento, el tigre dejó de esconderse y en su caminar por la selva, descubrió que había algo mucho más grande que sus rayas, su confianza en sí mismo y la fuerza de su ser. Con el tiempo, el tigre volvió a ser el imponente felino que todos conocían, pero ahora lo era por sus acciones y su carácter, no solo por su apariencia. Ya no temía a los juicios de los demás, porque había aprendido que su verdadero valor no estaba en lo que mostraba su cuerpo, sino en su corazón y en sus acciones. Moraleja: tu verdadero valor no está en cómo te ves, sino en quién eres. Cuento número 5. El murciélago que amaba la luz. Había una vez un murciélago que vivía en una cueva oscura, junto a muchos otros de su especie. Desde que era muy pequeño, el murciélago había sentido una extraña sensación de incomodidad en la oscuridad. Mientras que los otros murciélagos volaban con facilidad por la cueva, guiados por su agudo sentido de la vista nocturna, él no podía evitar sentir que le faltaba algo.
Sus amigos siempre se movían con agilidad, confiando en sus ojos adaptados a la penumbra. Sin embargo, el murciélago prefería la luz. Cuando el sol se ponía y el cielo comenzaba a iluminarse con estrellas, él anhelaba estar en el exterior, volando bajo la luz de la luna. A menudo, se quedaba quieto en un rincón de la cueva, mirando hacia el exterior, donde la luz de la luna bañaba todo con su brillo plateado. Le fascinaba cómo la luz hacía brillar las hojas de los árboles, cómo iluminaba los riachuelos y cómo hacía que el mundo pareciera tan vibrante y lleno de vida. Sin embargo, sabía que no pertenecía a ese mundo. Los murciélagos eran criaturas de la noche, y su naturaleza estaba hecha para moverse en la oscuridad. A pesar de que disfrutaba de la luz, sentía que debía esconderse cuando el sol comenzaba a salir. Un día, mientras volaba por el cielo nocturno, el murciélago comenzó a notar algo extraño. Mientras los otros murciélagos cazaban y se deslizaban, él tenía más dificultad para orientarse. A veces chocaba con los árboles o no podía encontrar sus presas. Se sentía frustrado y fuera de lugar, como si algo en él no estuviera funcionando como debería. Sentía que no podía depender de su visión nocturna como los demás, y eso lo hacía sentirse aún más aislado. Sin embargo, ese mismo día, algo sucedió que cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras volaba, un grupo de aves nocturnas que también cazaban en la oscuridad se perdió en la cueva. Estaban confundidas y no sabían cómo salir, ya que la oscuridad era tan densa que no podían ver nada. El murciélago los observó desde lejos, sintiendo una vez más su inseguridad. Pero, en ese momento, una idea cruzó por su mente. Aunque él no podía ver en la oscuridad de la misma forma que los demás, podía escuchar cada pequeño sonido, el susurro del viento, el leve movimiento de las alas de los insectos y, lo más importante, el eco de los pasos de los animales en la cueva. Mientras que los demás murciélagos se guiaban por la visión, él podía escuchar el más mínimo cambio a su alrededor. Se acercó a las aves y con una voz suave les dijo: «No se preocupen, puedo guiarlas. Sé cómo escuchar los sonidos que nos rodean». Las aves, inicialmente desconcertadas, decidieron seguirlo. El murciélago comenzó a volar lentamente, guiando a las aves por los pasillos oscuros de la cueva, utilizando sus habilidades para escuchar y percibir los ecos que los demás no notaban. Con el tiempo, las aves comenzaron a sentirse más seguras, confiando en el murciélago para guiarlas fuera de la oscuridad. A medida que avanzaba, el murciélago se dio cuenta de algo importante. Aunque su vista no fuera tan aguda como la de los demás, su habilidad para escuchar y detectar los sonidos lo hacía un guía perfecto para aquellos que, como las aves, no podían ver en la oscuridad. Descubrió que su don, aunque diferente, no solo era útil, sino necesario. Sin sus sentidos tan agudos, las aves probablemente habrían quedado atrapadas en la oscuridad para siempre. Él, sin embargo, podía navegar por esa misma oscuridad con facilidad, sabiendo exactamente cómo orientarse a través del sonido. Cuando finalmente llegaron a la salida de la cueva, el murciélago sintió una profunda satisfacción. Se dio cuenta de que su habilidad para percibir el mundo de una manera diferente no solo lo hacía único, sino que también podía ser un regalo para los demás. Ya no sentía que su falta de amor por la oscuridad fuera una debilidad. Entendió que, de alguna manera, su habilidad para escuchar y navegar por el mundo de la oscuridad era tan valiosa como la habilidad de los otros murciélagos para ver en ella. A partir de ese día, el murciélago comenzó a comprender que no necesitaba cambiar quién era ni anhelar lo que no podía ser. Si bien podía seguir sintiendo una fascinación por la luz, descubrió que su lugar en el mundo estaba allí, en la oscuridad, donde su singular habilidad podía ser de gran ayuda para aquellos que no compartían la misma destreza. Empezó a sentirse orgulloso de su capacidad para guiar a otros, y cada noche, cuando volaba entre las sombras, sabía que su naturaleza y sus habilidades eran precisamente lo que lo hacía especial y valioso.
Moraleja: acepta quién eres, porque tus habilidades, aunque diferentes a las de los demás, pueden ser útiles de maneras que no esperas. Cuento número 6. El camello que cruzó el desierto. Había una vez un joven camello que vivía en una pequeña manada en el borde de un vasto desierto. Desde que era un cachorro, había escuchado historias sobre los largos viajes que los camellos emprenden para cruzar el desierto y llegar a los oasis lejanos, donde el agua fresca y las sombras de los árboles ofrecen un respiro del calor abrasador. Los más experimentados siempre hablaban con orgullo sobre las travesías que habían hecho, mostrando con sus ojos brillantes lo que significaba alcanzar ese objetivo tan deseado. Sin embargo, el joven camello no compartía la misma confianza que sus compañeros. Aunque tenía la capacidad de caminar largas distancias, siempre se sentía inseguro ante la magnitud del desierto. Veía las vastas dunas de arena extenderse hasta donde la vista podía alcanzar, y la idea de atravesar todo ese terreno árido lo llenaba de incertidumbre. ¿Cómo voy a lograrlo? Swing pensaba cada vez que su manada se preparaba para emprender un viaje largo hacia el oasis. El desierto es demasiado grande. ¿Y si me canso? ¿Y si me pierdo? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Un día, cuando la manada se preparaba para otro largo viaje hacia un oasis lejano, el joven camello se sintió especialmente inquieto. El sol ya comenzaba a elevarse en el horizonte y la temperatura del desierto empezaba a subir rápidamente. El líder de la manada, un camello experimentado y sabio, dio la señal para que comenzaran la marcha. Todos los demás camellos comenzaron a caminar con paso firme y decidido, pero el joven camello se quedó atrás, dudando. «Vamos, ¿por qué no empiezas a caminar?», Zrenia le dijo a una de las camellas más viejas, que había notado su indecisión. «El desierto puede ser difícil, pero tenemos lo que necesitamos para cruzarlo. La perseverancia es la clave». El joven camello miró hacia el horizonte, donde las dunas parecían interminables. No podía evitar sentirse abrumado por la vastedad del desierto. «No sé si podré hacerlo», dijo con voz temblorosa. «El camino parece tan largo y difícil. ¿Y si no soy capaz de resistir el calor? ¿Y si me doy por vencido a mitad de camino?». La camella mayor lo miró con compasión y le respondió: «El desierto puede parecer aterrador, pero cada paso que des te acercará más a tu meta. La confianza en ti mismo es lo que te llevará a cruzarlo. Debes creer que eres capaz de llegar, incluso cuando las dunas parecen no tener fin». Yo también tuve miedo cuando era joven, pero con cada paso, el miedo se convierte en fortaleza. El joven camello dudó, pero finalmente decidió seguir a su manada. Al principio, caminar por las dunas de arena era más difícil de lo que imaginaba. El sol ardiente sobre su espalda, el polvo levantado por el viento y la vastedad de la tierra sin fin lo hacían sentirse pequeño y vulnerable. Cada vez que miraba hacia el horizonte, parecía que el oasis se alejaba aún más. Se detuvo varias veces, agotado por el calor y la desconfianza que crecía dentro de él. ¿Qué pasa si no puedo continuar? ¿Qué pasa si mi cuerpo no aguanta más? Zrenia. Pero mientras caminaba, comenzó a notar algo interesante. A medida que avanzaba, el calor parecía volverse más soportable. Su paso, aunque lento al principio, comenzó a ser más constante. Aunque el desierto parecía interminable, se dio cuenta de que cada paso lo llevaba más cerca del oasis. No importaba si las dunas parecían más grandes o si el sol ardía más fuerte. Cada vez que daba un paso, estaba más cerca de su meta. Además, los otros camellos, con sus pasos firmes y tranquilos, lo animaban a seguir adelante. El joven camello comenzó a sentir que aunque el desierto era desafiante, no estaba solo. La manada estaba allí para apoyarse mutuamente, y su confianza comenzó a crecer. Con el paso de las horas, el joven camello se dio cuenta de que no necesitaba correr ni apresurarse para cruzar el desierto. En lugar de enfocarse en lo lejos que quedaba el oasis, comenzó a concentrarse solo en dar un paso más,
luego otro y otro. En cada uno de esos pasos se sentía más fuerte y más seguro. De vez en cuando miraba hacia el horizonte, el oasis parecía más cercano. Poco a poco, el joven camello empezó a darse cuenta de que el desierto no era algo que debía temer. El desafío estaba dentro de él, en su capacidad de creer en sí mismo y en su habilidad para continuar. Finalmente, después de mucho caminar, el joven camello vio algo maravilloso. En el horizonte, entre las dunas, se asomaba el oasis. Un lugar lleno de agua fresca y árboles frondosos, como un refugio de alivio en medio de la vasta desolación del desierto. Al llegar allí, el joven camello no pudo evitar sonreír, sintiendo una gran satisfacción por haber logrado llegar a su destino. Aunque el camino había sido arduo, había superado sus dudas y temores. Se sentó junto al agua, bebiendo y descansando bajo la sombra de un árbol, sintiéndose más fuerte y más sabio que nunca. Miró a su alrededor, viendo a los otros camellos que también habían llegado al oasis. Todos habían recorrido el mismo largo y agotador viaje, pero el joven camello se dio cuenta de algo importante. Lo que realmente había hecho posible su llegada no había sido la velocidad ni la perfección, sino la confianza en sí mismo y la perseverancia. Cada paso que había dado, cada momento de duda que había superado, lo había acercado más a su objetivo. Ahora sabía que podía enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando confiara en su capacidad para seguir adelante. Moraleja: la confianza en ti mismo es esencial para alcanzar tus metas. Cuento número 7. La rana que quería ser princesa. Había una vez una rana que vivía en un tranquilo estanque, rodeada de lirios y juncos. Desde que era pequeña, había escuchado muchas historias de hadas, príncipes y princesas. En los cuentos que le contaban otras ranas mayores, siempre se hablaba de princesas hermosas que vivían en castillos, rodeadas de lujos y felicidad. Esas princesas parecían tenerlo todo: hermosos vestidos, joyas brillantes y una vida llena de glamour. La rana se quedaba fascinada mirando las estrellas por las noches, imaginándose a sí misma como una de esas princesas, viviendo en un palacio, siendo admirada por todos. Cada día, cuando saltaba por las orillas del estanque, veía a las otras criaturas disfrutar de su vida simple y tranquila. Las libélulas volaban de flor en flor. Los peces nadaban alegremente en el agua clara y las aves cantaban desde las ramas de los árboles cercanos. Sin embargo, la rana no podía dejar de pensar en cómo sería tener una vida diferente, una vida en la que fuera una princesa. Se imaginaba vestida con una corona dorada, caminando por los jardines de un palacio, rodeada de lujo y admiración. Un día, mientras descansaba sobre una roca, la rana escuchó un sonido extraño. Al levantar la vista, vio a una vieja tortuga que se acercaba lentamente. La tortuga, que había vivido muchas estaciones y visto muchas cosas, parecía ser una de las criaturas más sabias del estanque. La rana, llena de sueños y deseos, no pudo evitar contarle sobre su anhelo. «Quiero ser una princesa», dijo la rana con entusiasmo. «Quiero vestirme con hermosos vestidos, vivir en un castillo y ser admirada por todos. Mi vida aquí en el estanque me parece tan sencilla, tan pequeña. Quiero algo más grande, algo mejor». La tortuga, que había escuchado muchos deseos a lo largo de su larga vida, la miró con calma y le dijo: «Entiendo tu deseo, joven rana. Todos buscamos algo más grande, algo diferente, pero muchas veces no vemos lo que ya tenemos. ¿Alguna vez te has detenido a apreciar lo que tienes aquí, en este estanque?» La rana frunció el ceño, algo confundida. «¿Apreciar lo que tengo?», Zrenia repitió. «¿Qué es tan especial en mi vida aquí? Solo soy una rana, viviendo en un pequeño estanque, rodeada de agua y plantas. No hay castillos, ni fiestas, ni príncipes. Solo tengo lo que la naturaleza me da». La tortuga sonrió suavemente y con su voz pausada comenzó a hablar. «Mira alrededor, joven rana.
Este estanque es más maravilloso de lo que imaginas. Las libélulas que ves volando no son solo insectos, son hermosos en su delicadeza y su danza. Los peces que nadan en el agua no tienen las joyas que imaginas, pero son rápidos y libres, siempre moviéndose con el agua. Las flores que crecen a tu alrededor son un espectáculo de colores y aromas, y el sol que te baña cada día es un regalo para ti. Todo lo que te rodea tiene su propia belleza. No todo lo que es valioso tiene que ser grande o brillante. La vida que llevas aquí es especial, aunque no sea lo que imaginaste. La rana escuchó atentamente, aunque todavía no entendía del todo. ¿Cómo puedo ver todo esto si solo sueño con algo más grande? ¿Cómo puedo ver la belleza de lo que tengo? La tortuga, con paciencia, continuó. Lo primero es aprender a detenerte y apreciar el momento. Mira cómo el agua refleja las estrellas por la noche. Escucha el sonido del viento acariciando las hojas. Siente el sol en tu piel y las pequeñas olas que se mueven suavemente sobre el agua. Todo eso tiene un valor que no puedes ver si solo te concentras en lo que no tienes. La rana se quedó en silencio, pensando en lo que la tortuga le había dicho. Esa noche, mientras descansaba sobre una hoja flotante, comenzó a observar el estanque de una manera diferente. Miró cómo la luna se reflejaba en el agua, creando una escena tan hermosa como cualquier castillo de cuentos. Escuchó el canto lejano de una rana mayor, que parecía una melodía antigua. Vio cómo las estrellas titilaban sobre el agua, como pequeños diamantes brillando en la oscuridad. Poco a poco, comenzó a entender lo que la tortuga le había querido enseñar. El siguiente día, en lugar de lamentarse por lo que le faltaba, la rana decidió sumergirse en su vida con una nueva perspectiva. Jugó con los otros animales del estanque, saltó de una orilla a otra y disfrutó del agua fresca y cristalina que bañaba su piel. Comenzó a sentirse agradecida por las pequeñas cosas que antes había ignorado. El brillo de las gotas de rocío sobre las hojas, el suave murmullo del viento en las plantas y la paz que reinaba en su hogar. Se dio cuenta de que, aunque no viviera en un palacio, su vida ya era especial y llena de momentos hermosos. No necesitaba ser una princesa de cuentos de hadas para sentirse feliz y valiosa. Con el tiempo, la rana aprendió a ver su vida con nuevos ojos. Descubrió que la belleza no solo existía en los castillos y en los cuentos de hadas, sino también en las cosas sencillas que la rodeaban. Aunque seguía soñando a veces con ser una princesa, ahora sabía que su vida, tal como era ya un tesoro. El estanque no era solo su hogar, sino un lugar lleno de maravillas por descubrir y disfrutar. Moraleja: aprecia lo que tienes, porque tu vida ya es especial. A veces, buscamos algo más grande o más brillante sin darnos cuenta de la belleza y el valor de lo que ya poseemos. Cuento número 8. El zorro que aprendió a compartir. Había una vez un zorro que vivía en un espeso bosque, rodeado de árboles altos y frondosos. Era un zorro astuto y muy inteligente, conocido por su habilidad para cazar y recolectar comida. Siempre encontraba las mejores presas y los frutos más dulces, y se aseguraba de guardarlos en su madriguera para tener suficiente durante todo el invierno. Sin embargo, había algo que lo hacía diferente de otros animales del bosque. Nunca compartía su comida. El zorro prefería guardarla para él solo, temeroso de que si compartía con los demás, se quedaría sin nada para sí mismo. Cada vez que encontraba una presa grande o una deliciosa baya en el bosque, la llevaba rápidamente a su escondite secreto. Cuando algún otro animal pasaba cerca de su madriguera, el zorro los observaba con cautela desde su escondite, asegurándose de que nadie viera lo que tenía guardado. Creía que si mostraba su comida, otros animales podrían pedirle que la compartiera, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. Si comparto, no tendré suficiente para mí, pensaba el zorro. Un día, mientras el zorro caminaba por el bosque, vio a una liebre que parecía muy cansada y hambrienta. Estaba buscando algo para comer, pero no parecía encontrar nada.
La liebre, al ver al zorro, se acercó con una mirada triste y le dijo: «Hola, señor zorro. He estado buscando comida todo el día, pero no he tenido suerte. ¿Podrías ayudarme? Estoy muy cansada y no sé qué hacer». El zorro, al principio, sintió un impulso de ignorar a la liebre. «No es mi problema», pensó, pero luego, al ver la tristeza en los ojos de la liebre, algo dentro de él cambió. «Puedo darle algunas bayas», pensó, «pero eso es todo». Así que sin decir nada, el zorro llevó a la liebre a su madriguera y le ofreció algunas bayas que había recolectado. La liebre, agradecida, las comió con avidez, y el zorro observó en silencio mientras ella se recuperaba. «Gracias, señor zorro», dijo la liebre sonriendo. «Me siento mucho mejor. Ahora puedo seguir adelante y buscar más comida. ¿Te gustaría acompañarme en mi camino? Quizás encontremos algo más juntos». El zorro se quedó pensativo por un momento. «No», respondió finalmente. «Tengo que regresar a mi madriguera. No me gusta estar lejos de mis cosas». La liebre, sin embargo, se despidió con una sonrisa y siguió su camino. Esa noche, mientras el zorro descansaba en su madriguera, se sintió extrañamente satisfecho. No solo había ayudado a la liebre, sino que también se dio cuenta de que compartir había sido más gratificante de lo que había imaginado. Había algo en el acto de dar que lo había hecho sentirse bien, algo que no había experimentado antes. Pero aún así, se negó a compartir más, temeroso de que su generosidad lo dejara sin recursos. Al día siguiente, el zorro vio a otros animales del bosque pasar cerca de su madriguera. Un zorro viejo y sabio, que había estado observando al joven zorro durante mucho tiempo, se acercó a él y le dijo: «He notado que tienes mucha comida guardada, pero también he visto que te has alejado de los demás. ¿Alguna vez has probado compartir lo que tienes?». El joven zorro miró al viejo con desconfianza, pero algo en sus palabras resonó dentro de él. «No sé, señor», respondió. «Tengo miedo de quedarme sin nada si empiezo a compartir». El zorro viejo sonrió con comprensión y explicó: «Compartir no solo ayuda a los demás, sino que también te enriquece a ti. No todo se trata de lo que tienes en tus manos, sino de lo que tienes en tu corazón. Cuando das, no solo haces felices a los demás, sino que también abres un espacio para recibir algo más a cambio, incluso si no es algo material». El joven zorro no estaba completamente seguro de lo que el viejo zorro quería decir, pero esas palabras se quedaron con él. Ese mismo día, mientras caminaba por el bosque, vio a un grupo de animales reunidos cerca de un arbusto, luchando por conseguir algunas frutas. Recordó las palabras del zorro viejo y por primera vez decidió compartir una parte de su comida con ellos. Se acercó al grupo y en lugar de quedarse al margen, les ofreció algunas de las bayas que había recolectado. Los animales, sorprendidos al principio, aceptaron agradecidos. Al principio el zorro se sintió un poco incómodo, pero a medida que los animales disfrutaban de la comida, el joven zorro comenzó a ver la alegría en sus rostros. Los demás animales, al ver que el zorro compartía, también comenzaron a ofrecer lo que tenían. Pronto, todos estaban compartiendo lo poco o mucho que tenían, disfrutando de la compañía mutua y de la comida. El joven zorro se sintió sorprendido. El acto de compartir no lo había dejado vacío como temía. En cambio, se sentía más lleno que nunca, no solo de comida, sino de una calidez que nunca había experimentado. Por primera vez, se dio cuenta de que al compartir no solo ayudaba a los demás, sino que también enriquecía su propio corazón. No se sentía solo ni inseguro, sino que, al contrario, había creado lazos más fuertes con los otros animales del bosque. A partir de ese día, el joven zorro dejó de temerle al acto de compartir. Descubrió que había una gran alegría en dar y que, cuando compartía lo que tenía, recibía mucho más en términos de amistad, felicidad y satisfacción personal. El zorro aprendió que la generosidad no solo beneficia a los demás, sino que también nos transforma,
enriqueciéndonos de maneras que no habíamos imaginado. Moraleja: compartir no solo ayuda a los demás, sino que también te enriquece a ti. Cuento número 9. El cisne que no creía en su belleza. Había una vez un joven cisne que vivía en un tranquilo lago rodeado de frondosos árboles y flores. Desde que nació, el cisne había observado con curiosidad a los demás animales del lago. Había muchas criaturas hermosas en el lugar: los patos con sus plumas suaves y brillantes, las aves que volaban elegantemente por el cielo, y hasta las pequeñas ardillas que se movían con agilidad por los árboles. El cisne, por su parte, siempre se había sentido un poco diferente, como si no encajara entre todos ellos. Aunque sus plumas eran blancas como la nieve y su cuello largo y esbelto, el cisne no podía evitar compararse con los demás. Cada vez que veía a otros animales del lago, pensaba: ellos son más rápidos, más graciosos, o tienen algo especial que yo no tengo. Miraba al grupo de patos nadando con facilidad y se preguntaba por qué no podía moverse de la misma manera, con tanto estilo. Observaba a las aves del bosque y pensaba que nunca sería tan ágil o hermoso como ellas, y se sentía cada vez más inseguro sobre sí mismo. Un día, mientras paseaba por la orilla del lago, el cisne vio un grupo de aves que volaban juntas en formación. ¡Qué hermosos son! Zrenia, y yo, que no puedo volar tan alto ni tan lejos, ¿qué tengo de especial? Tal vez nunca seré tan increíble como ellos. Su corazón se llenó de tristeza al pensar en todo lo que le faltaba y en cómo no podía compararse con los demás. Esa noche, después de un largo día de inquietudes, el cisne se acercó al agua del lago. Estaba agotado y el sonido suave de las olas lo relajaba. Decidió acostarse junto al agua, mirando la superficie tranquila. Mientras observaba el reflejo del cielo estrellado, una leve brisa movió el agua, y por un momento vio algo diferente en su reflejo. Observó sus propias plumas blancas y su largo cuello que se curvaba con gracia. Aunque estaba acostumbrado a ver su reflejo, esa noche algo era distinto. Al observarse más de cerca, el cisne notó cómo las estrellas en el cielo se reflejaban en el agua, dándole un brillo especial a su imagen. Por primera vez, dejó de compararse con los demás. En lugar de enfocarse en lo que le faltaba o en lo que no podía hacer, comenzó a admirar lo que veía en el agua. Su cuerpo elegante, su cuello que se arqueaba con suavidad y las plumas que brillaban con el reflejo de las estrellas lo hicieron sentirse diferente, como si estuviera viendo su verdadera belleza por primera vez. El cisne, al darse cuenta de lo que había descubierto, comprendió que su belleza no dependía de lo que otros podían hacer o de cómo se veían. Él era único en su propio ser, y esa unicidad era lo que lo hacía especial. No necesitaba compararse con otros animales, porque su belleza ya era evidente en la forma en que nadaba en el lago, en la gracia con la que se movía por el agua y en la serenidad que reflejaba en cada uno de sus movimientos. Desde ese momento, el cisne dejó de compararse con los demás. Empezó a abrazar su propia belleza, tal como era, y a sentirse orgulloso de su reflejo en el agua. Ya no se sintió menos que las otras aves ni los animales del lago. Comprendió que todos los seres tienen algo único que ofrecer al mundo y que no tiene sentido comparar lo que es diferente. Todos tienen su propia luz, y él había encontrado la suya. Los días pasaron, y el cisne comenzó a nadar con más confianza y elegancia. Los otros animales del lago notaron el cambio en él, y lo admiraban por la serenidad con la que ahora se movía. Ya no buscaba la aprobación de los demás, ni deseaba ser como ellos. Había entendido que la belleza verdadera no está en parecerse a otros, sino en aceptar lo que uno es, con todas sus características únicas. Finalmente el cisne aprendió a vivir con orgullo de sí mismo. Ya no sentía la necesidad de compararse ni de buscar algo que no tenía. Su verdadera belleza radicaba en su singularidad, y al aceptarlo, encontró la paz interior que siempre había buscado. El lago, que siempre había sido su hogar, se convirtió en un reflejo de su propia aceptación y autoestima. Moraleja:
No necesitas compararte. Tu belleza es única. Cuento número 10. El lobo marino que quería volar. Había una vez un lobo marino que vivía en una isla rodeada de aguas cristalinas. Desde que era pequeño, siempre había admirado a las aves que volaban por el cielo, deslizándose entre las nubes con una libertad que él nunca había experimentado. Cada vez que veía a los pájaros surcar los cielos, el lobo marino sentía una profunda envidia. Oh, cómo me gustaría ser como ellas. Zrenia, quiero volar tan alto. Quiero sentir el viento en mi cara y ver el mundo desde las alturas. El lobo marino pasaba horas observando el cielo, imaginándose a sí mismo volando con las aves, pero al final siempre se encontraba en la misma situación, atrapado en el agua, donde no podía seguir sus sueños de volar, aunque sabía que su vida era en el océano. No podía dejar de soñar con ser uno de esos seres que surcaban los cielos. A veces, incluso intentaba saltar lo más alto posible, estirando sus aletas con toda su fuerza, como si pudiera alcanzar el aire. Pero siempre caía al agua, donde se sentía más pesado, como si sus sueños se desvanecieran cada vez que tocaba la superficie. Pasaron los días y el lobo marino continuó con su vida cotidiana, pescando y nadando en el mar. Sin embargo, no podía dejar de pensar en su deseo de volar. En los momentos en que descansaba en las rocas, mirando al horizonte, pensaba que quizás su sueño nunca se haría realidad. Las aves pueden volar, pero yo solo puedo nadar, pensaba tristemente. Nunca podré ser como ellas. Un día, mientras nadaba cerca de la orilla, vio a un grupo de aves posadas sobre las rocas. Estaban descansando, observando al lobo marino con curiosidad. Él, como siempre, las miraba con admiración, deseando tener las alas que ellas tenían. Sin embargo, en ese momento, una de las aves se acercó a él y le preguntó: ¿Por qué estás tan triste, amigo lobo marino? El lobo marino, sorprendido por la pregunta, respondió: Siempre he soñado con volar, pero no puedo. Mis aletas no me permiten alcanzar el cielo. No sé qué hacer para cumplir mi sueño. La ave, con una sonrisa sabia, le dijo: Tal vez no puedas volar como nosotras, pero eso no significa que no tengas una forma única de volar. El mar es tu cielo y el agua, tu aire. ¿Alguna vez has probado a nadar con la misma gracia y libertad con la que volamos por el cielo? El lobo marino se quedó en silencio por un momento. Nunca había pensado en el mar de esa manera. ¿Nadar con gracia y libertad como tú vuelas? Zrenia, no entiendo lo que quieres decir. La ave le sonrió nuevamente. Prueba a nadar como si estuvieras volando. Si lo haces con la misma sensación de libertad, te darás cuenta de que ya estás volando, pero de una manera diferente. El lobo marino decidió intentar lo que la ave le sugería. Al principio, nadó de la misma forma en que siempre lo había hecho, moviéndose lentamente y sin mucha energía. Pero luego recordó las palabras de la ave, y algo dentro de él cambió. Comenzó a nadar más rápido, con movimientos elegantes, deslizándose bajo el agua con gracia y velocidad. A medida que lo hacía, sintió una sensación que nunca había experimentado antes. Era como si se estuviera elevando, como si estuviera flotando en el agua de la misma manera en que las aves volaban por el cielo. Se dio cuenta de que, aunque no podía volar con alas, podía moverse con la misma libertad en el agua. Cada giro, cada impulso, lo hacía sentir más ligero, como si estuviera cruzando un vasto cielo líquido. Nadando de esta forma, el lobo marino se dio cuenta de que, en su propio entorno, tenía una libertad y belleza que las aves no podrían comprender. La sensación de volar en el agua era única, y al igual que las aves que surcaban los cielos, él también era capaz de moverse con gracia y rapidez, libre de las limitaciones que antes creía tener. El mar se convirtió en su cielo, y él ya no se sentía limitado. En lugar de intentar ser algo que no era, aprendió a abrazar su verdadera naturaleza y a disfrutar de la belleza de lo que ya tenía. Con el tiempo,
El lobo marino dejó de soñar con volar como las aves. Descubrió que su propio vuelo era mucho más hermoso de lo que había imaginado. Ya no deseaba algo ajeno a su esencia. Nadando en el agua, sentía que su sueño se había hecho realidad de una manera diferente, pero igual de especial. El mar era su hogar, y allí, en sus profundidades, encontró una forma de volar que solo él podía experimentar. Moraleja: tus sueños pueden tomar formas diferentes, pero igualmente hermosas. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.